Bueno, buenas noches. Vamos a presentarles hoy el tema de fotocoagulación láser. Antes de comenzar con el tema, vamos a recordar un poquito lo que significa la palabra láser. Viene del acrónimo de amplificación de la luz mediante emisión estimulada o inducida de radiación. Lo primero que debemos saber de lo que es el láser es que un rayo de luz es capaz de emitir una cantidad de partículas de energía. Estas partículas de energía se llaman fotones o cuantos. Y estos fotones o cuantos van a tener una determinada cantidad de energía que va a ser recíproca a su longitud de onda o va a ser proporcional a su frecuencia. Este rayo de luz va a tener una dirección específica. Entonces, normalmente, un cuanto de luz es capaz de generar o emitir la liberación de un cuanto de energía que va a tener igual longitud de onda y dirección. Normalmente, digamos que un tejido va a estar en un equilibrio térmico. ¿Cuándo existe equilibrio térmico? Cuando el equilibrio térmico se explica mediante la distribución de Boltzmann, en el cual un nivel de energía superior va a tener menor cantidad de átomos que uno inferior. Entonces, el láser lo que quiere decir es una emisión estimulada a un bajo o un cambio de nivel de energía, porque un tejido que tiene un equilibrio térmico no va a poder generar una emisión estimulada. En cambio, el láser es el que va a realizar la emisión estimulada cambiando ese nivel de energía. Es decir, que ya un nivel de energía superior va a tener mayor cantidad de átomos que un nivel de energía inferior. Eso es lo que va a, cuando cambia a ese nivel de energía, o sea, que tiene mayor cantidad de átomos ahora, el nivel de energía superior, es que se va a dar la emisión estimulada de radiación, que va a tener, como ya mencioné, una determinada longitud de onda y dirección. Todo láser en general va a tener unos elementos principales, es decir, un material capaz de generar energía, un medio en el cual se condensa la energía y la cavidad para retener esa fracción de luz que a su vez va a servir para estímulo de la siguiente emisión de energía. Normalmente, entonces, esa cavidad de luz va a contener un espejo que va a ser 100% reflectante, un espejo que va a ser parcialmente reflectante. Entonces, dentro de esa cavidad, vamos a ver que primero se va a producir el cuanto o el rayo de energía y posteriormente ese cuanto de energía va a pasar a través de un electrón, o sea, todo esto de esta cavidad, ¿no? Un electrón metaestable. Ese electrón metaestable va a generar una disminución de ese cuanto de energía, que eso va a suceder en el espejo parcialmente reflectante para poder dar inicio a la liberación del láser de la emisión estimulada, es decir, el siguiente láser que va a tener la misma dirección y la misma longitud de onda y posteriormente va a salir a través de ese espejo parcialmente reflectante. Es decir, en resumido, lo que vamos a tener es que un alto nivel de energía dentro de esa cavidad va a ser capaz de a través de un electrón pasar a un estado de baja energía que a su vez va a ser el que va a generar el estímulo o sí, el estímulo para el siguiente fotón o el siguiente cuanto de energía con las mismas características, con la misma longitud de onda y la misma dirección. Los láseres tienen una característica que es la coherencia espacial o la coherencia temporal. La coherencia espacial es lo que determina la dirección del láser y a su vez que podamos realizar puntos de láser muy pequeños. Y la coherencia temporal es que se dé ese cuanto de energía en un tiempo específico del láser. Ahora, existen diferentes tipos de láser que son aplicados al área oftalmológica. Realmente el láser que vamos a conversar hoy son los láseres térmicos convencionales, que es la fotocoagulación. Sin embargo, quise mencionar dos más, pero realmente hay varios tipos de láser aplicados al área de oftalmología. Entonces, los láseres térmicos convencionales son esos láseres que van a generar una cantidad de calor por encima de la temperatura del tejido. Normalmente es una temperatura por encima por encima del tejido de 10 a 20 grados centígrados. Y posteriormente que se eleva y se cambia esa energía térmica, se va a generar la coagulación del tejido
debido a la absorción de la luz por diferentes pigmentos oculares, en este caso melanina, hemoglobina o centoquina. Otro de los láseres que utilizamos en oftalmología tenemos los láseres de fotodifracción. Son láseres que utilizan pulsos ultracortos, nanosegundos o femtosegundos para ionizar tejidos. Pero aquí vamos a tener sus ondas de choque significativas, no utilizan tener calor. Y tenemos los láseres no destructivos o subumbrales que evitan daño térmico visible mediante pulsos ultracortos y menos potentes, activando mecanismos bioquímicos pero sin coagulación. Entonces, ahora, las bases de una fotocoagulación láser es la utilización de esta energía lumínica para coagular el tejido que va a ser objetivo. Por ende, la energía lumínica se va a dirigir hacia el tejido objetivo y va a cambiar esa energía térmica que yo, como ya mencioné, va a aumentar aproximadamente de 10 a 20 grados por encima de lo que tiene el tejido. Entonces, normalmente esa coagulación se va a dar entre una temperatura mayor de los 65 grados, es decir, o entre 60 y 70 grados centígrados, que posteriormente va a generar a que se dé la desnaturalización proteica del tejido y por último la necrosis coagulativa. Los sistemas de fotocoagulación láser que se aplican al sistema al segmento posterior normalmente abarcan el espectro de luz visible, que si recordamos el espectro de luz visible está entre 380 y 700 nanómetros. Sin embargo, hay láseres que se pueden adentrar dentro de longitudes de onda del carro, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, cada tipo de láser con cada tipo de longitud de onda. Y la eficacia, la base de la eficacia de la fotocoagulación láser sea cómo esto puede ser transmitido a través de la luz y a través del medio. Es decir, si estamos hablando de un medio que es transparente o estamos hablando de un medio opaco. Y también de la absorción. Cada tipo de láser contiene una longitud de onda distinta. Dependiendo del pigmento, los pigmentos van a tener una absorción diferente para cada tipo de láser. Entonces, los pigmentos a nivel de segmento posterior tenemos la melanina, el pigmento xantófilo y la hemoglobina. Por ende, el espectro de absorción de cada uno es distinto. Por ejemplo, el pigmento xantófilo puede tener una relativa alta absorción por el láser azul, pero baja su absorción, aquí lo vemos con esta curva, baja su absorción con longitudes de onda del láser rojo, es decir, una longitud de onda de 647 nanómetros. La hemoglobina tiene una absorción elevada por el láser amarillo y también por el láser verde, pero decae a nivel de lo que sería un láser rojo. Ya cuando vayamos explicando cada tipo de láser vamos a ver por qué esto es importante. Y la melanina es más o menos casi estable. Ella absorbe muy bien lo que sería un láser verde, el láser amarillo, pero también decae un poco con los láseres rojos. Ahora, recordando un poquito de dónde viene la historia de la fotocoagulación láser, lo más antiguo es simplemente la utilización de la luz solar para realizar igual con mediante lentes la realización de la fotocoagulación, pero a través de la luz solar. Pero realmente es a través del primer o considerado primer fotocoagulador, es el arco de Zenón en los años 1950, realmente en 1956, y lo hice en la combinación de Gerd Meyer junto con Hans Littmann, que fue el Hans Littmann, el de la empresa de Zeiss. Ellos realizaron el primer fotocoagulador de arco Zenón y buscaba replicar el efecto de la luz concentrando el láser en los tejidos oculares patológicos. De igual forma utilizaban la fuente luminosa, el sistema de enfoque y el sistema de entrega. El sistema de entrega es cómo llega el láser a nivel ocular. Igual esto lo voy a explicar más adelante. Sin embargo, no fue, digamos que no tuvo gran aceptación a pesar de que un láser visible de bajo costo y emisión cercana al infrarrojo, sin embargo, generaba quemaduras excesivas, dolor intenso por la prolongación del láser, debido a la difusión térmica en la coroides, necrosis del tejido, y aparte que su aspecto era policromático, es decir,
no era de una sola longitud de onda. Es por esto que posteriormente Theodor Neumann en 1960 comienza a realizar o a utilizar lo que sería los láseres, pero con una longitud de onda única, es decir, la utilización de láser monocromático, y empezaron a utilizar fuentes de luz, pero ya fuentes de luz emitidas por un láser. Entonces las características ya que igual se conservan actualmente es la utilización de un haz de láser monocromático, es decir, monocromático con una longitud de onda que por ende esta longitud de onda va a estar dirigida a un pigmento, a uno de los pigmentos específicos del retiniano. La direccionabilidad, es decir, la puede aplicar a un punto específico y a un punto de haz pequeño, el estrecho de luz y la duración del pulso. La duración del pulso nos va a permitir que esa población de ese tejido lo podamos como digamos, limitar, porque si limitamos el pulso, también lo va a limitar lo que es el daño térmico y por ende el dolor que va a tener el paciente. Y también la característica, por último, de la intensidad del brillo. Es por esto que se crean diferentes tipos de láser, como el láser argón verde, el láser amarillo, el criptón rojo y el láser diodo infrarrojo. Ya vamos a ir hablando cada uno de ellos. Tenemos que para elegir un láser, entonces, antes de determinar cuál láser vamos a utilizar de los que anteriormente mencioné, debemos tener muy claro cuál es el objetivo del tratamiento, la patología que presenta el paciente, dónde está localizado y, bueno, obviamente los recursos que son disponibles y los que tenemos. Es muy importante el área para la población efectiva. O sea, el área está directamente relacionada con la intensidad de la vibración y la irradiación, porque obviamente si vamos a aplicar un láser a nivel del área o cercano al área macular, no podemos colocar un láser de largo tiempo de duración o de alta potencia. Igualmente la intensidad, ¿no? Y la intensidad vamos a ver que está influida dependiendo de la claridad de los medios. Eso también nos va a influir dependiendo del tipo de láser, porque hay láseres que tienen mayor dispersión, por ende no van a llegar con mayor intensidad a la retina, mediante otros láseres que tienen mayor efecto y se disminuyen menos o tienen menor dispersión a la retina por un medio opaco. Entonces, el láser argón verde va desde la longitud de onda de 514, que es como digamos la longitud de onda más tradicional, y tenemos la longitud de onda de 532, que es una longitud de onda de doble frecuencia. El láser argón verde tiene oxidado, tiene muy buena absorción por el crecimiento de la melanina, más o menos igual por la hemoglobina, pero mucho menos por lo que es por el pigmento xanthocino. La penetración tisular de este láser es variable y está influida por los medios opacos, o sea, van a tener mayor dispersión, por ejemplo, por cataratas, así sean cataratas leves, cataratas densas, y también, por ejemplo, por hemorragias vítreas o por hemorragias intrarretinianas. Eso disminuye la penetración de este láser al tejido. Su aplicación o su funcionamiento igual de la interacción térmica, desnaturalización proteica, necrosis coagulativa, sellado vascular, pero da la estimulación a nivel del EPR y la liberación de factores antiangiogénicos. Se hizo un estudio donde se comparaba el láser argón verde con el láser amarillo. Eso ya lo voy a explicar más adelante. Donde el láser verde comparado con el láser amarillo requiere aproximadamente, en cuanto a potencia, un 35.7% adicional. Y también cuando compararon estos dos láseres, refería que se necesitaba mayor potencia en pacientes de mayores de 55 años y con tez blanca. El láser argón induce una adherencia cororretiniana aproximadamente entre 7 y 14 días. Este láser, si hablamos como de una configuración estándar a la hora de aplicar, hablamos de una potencia entre 50 o 500, una duración de 100 a 300 milisegundos. Sin embargo, ya esto vamos a explicarlo porque, bueno, ya ahorita lo menciono, pero ¿y el tamaño del spot? Si estamos aplicando láser a nivel cercano al área macular entre 50 y 100 micrómetros, o si estamos aplicando láser a nivel periférico, si se aumenta un poco el tamaño del spot entre 200 a 500. Sin embargo, este láser se puede
formas de aplicarlo, es decir, si utilizamos con una lámpara individual convencional, es por esto que la duración que vamos a aplicar es de 100 a 310 segundos. Pero actualmente también tenemos un láser que es de fotocoagulación automatizada, que utiliza el láser verde argón 532, solo que este láser también tiene capacidad para utilizar porque el láser amarillo, pero entonces este láser es automatizado, es un láser que no necesita una duración tan amplia, simplemente entre 10 a 20 milisegundos, y es un láser que va a estar, digamos que los puntos están ya preprogramados, o sea, todo el sistema está preprogramado para una cantidad de puntos, o sea, para unos patrones específicos. O sea, no es como el láser argón, por ejemplo, que tenemos en la consulta, que normalmente lo hace con un punto. Y a partir de ese punto es que vamos a ir nosotros configurando lo que le vamos a realizar al paciente. Entonces, este láser argón es importante en anomalías vasculares retinianas, en neovascularizaciones choroideas. Sin embargo, digamos que no es, si lo comparamos con el láser amarillo es mejor cuando lo vamos a aplicar en casos de edemas maculares. Ahora, el láser amarillo tiene todas las longitudes de onda, de 577 a 595 nanómetros. Su absorción es mayor por parte de la hemoglobina y la melanina, pero mucho menos igual por el pigmento xantógeno. La penetración de los tejidos es menor que el láser verde, lo que me refería de que este láser puede pasar o penetrar un poco más, digamos, cataratas leves que lo puede penetrar el láser verde. Su interacción térmica es igual que la base de la fotocoagulación. Sin embargo, hay algo nuevo en este láser es que se está aplicando unos subumbrales micropulsados. Es decir, son pulsos ultracortos, de 0.1 a 0.5 milisegundos, pero hay un espacio entre esos puntos que es un espacio que se llama off, es decir, es un espacio donde se da un enfriamiento del tejido para que se regule la temperatura y el siguiente pulso no sea tan elevado como el primero. Y lo que es la energía subfotocoagulativa no va a generar, o sea, trata de generar el menor cantidad de daño posible. Adicionalmente, generan mecanismos celulares con proteínas de choque térmico, estas proteínas de choque térmico y modulación glial. La modulación glial se relaciona a que va a permitir que sea una mayor absorción de fluido, y las proteínas de choque térmico es que se genere menos daño térmico adyacente en los tejidos. De igual forma, este láser amarillo, yo digo, considero que es tan bueno como el láser verde, sin embargo, es mejor en cuanto lo vamos a aplicar al área macular o en su caso de edema macular o de lesiones muy cercanas a la mácula, y como se está aplicando ahora bajo modalidades de este subumbral, va a generar menor daño térmico a los tejidos y menor dolor al paciente. Entonces, comparando el láser verde con el láser amarillo, el láser argón verde es menor costo y es mayor disponible, por eso digamos que se ha generalizado más. Según una teoría dice que tiene igual eficacia en el edema macular, sin embargo otros estudios referían que el láser amarillo era mejor y tiene una seguridad demostrada en ROP. El láser amarillo utiliza menos potencia requerida, hay menos dispersión que en las cataratas y hay mayor absorción por parte de la hemoglobina, por ende están más indicados los pacientes que tienen hemorragia retiniana. Ahora, tenemos también el láser Krypton, que tiene una longitud de onda mayor, 647 nanómetros, con una absorción parecida al láser verde de melanina, pero menos en cuanto a la hemoglobina y menos al pigmento xantógeno. La penetración tisular atraviesa mucho mejor los medios opacos que tanto el láser verde que el láser amarillo. O sea, si comparamos los tres, este es el que mejor penetra los medios opacos. El mecanismo térmico de sellado es igual, pero hay una diferencia con el anterior, por ejemplo, con el láser verde, que como este es un láser que es un poco más profundo, va a generar
menor daño a nivel de las capas de fibras nerviosas. Por ende, este láser, como tiene mayor profundidad, es ideal para neovascularizaciones coroideas subfoveales y como también tiene menor eh, absorción por el pigmento xantófilo, podemos usarlo en esas neovascularizaciones subfoveales. En oclusiones de ramas venosas, donde hay presencia de hemorragias, y también nos genera reducción de esa, porque muchas veces, eso lo vamos a hablar más adelante, pero una de las secuelas que a veces podemos encontrar cuando aplicamos el láser son tracciones vitrorretinianas o fibrosis. El láser rojo criptón reduce esas tracciones. Sin embargo, como tiene más potencia, nos puede generar peligro de limitación porque puede generar hemorragias coroideas, un dolor mucho más intenso al paciente, por eso es que se utiliza menos, y es ineficaz para neovascularizaciones superficiales. Y por último tenemos el láser diodo infrarrojo que tiene una longitud de 810. Es un láser que no es visible, recordemos que el espectro visible está entre los 380 y los 700 nanómetros. Tiene una penetración tisular que es profunda y va dispersión, pero su absorción es una cosa que es importante, la absorción es nula a nivel del pigmento xantófilo y menos en la hemoglobina, igual mayor en la mera. Aquí el mecanismo térmico, lo que se menciona es que cuando tenemos exposiciones entre 50 y 200 milisegundos, eh, los gradientes térmicos localizados tienen una dispersión sin dispersión significativa del neuroepitelio adyacente. Pero este láser rojo también está utilizando nuevas tecnologías, se están aplicando nuevas tecnologías con láser subumbrales de microsegundos para generar paradigmas no destructivos y que se monitoricen en tiempo real, es decir, que se puede ir viendo o evaluando el fondo de ojo mientras se está colocando el láser. Existen varios parámetros entonces a tomar en consideración cuando ya tenemos el láser. Primero, como ya mencionamos, la longitud de onda, que la vamos a determinar en función de a qué se lo queremos realizar o cuál es la patología del paciente, ¿no? El segundo es el tiempo de exposición, la potencia de intensidad, el tamaño del spot y el patrón de aplicación. Ahora, el tiempo de exposición o el impulso de la duración va a determinar lo que es el daño térmico al tejido adyacente y el dolor al paciente. Por ende, se pueden utilizar lo que serían impulsos cortos, entre 10, 50 o de 10 a 20 milisegundos, que digamos que son las nuevas tecnologías, lo que utilizan impulsos subumbrales. Y por otro lado tenemos los impulsos largos, que son los impulsos aproximadamente 100 a 200 milisegundos, que son, digamos, que las partes más convencionales, son impulsos que van a requerir menos energía. Pero en base a los estudios que se han hecho, los impulsos cortos van a generar mucho menos dolor en el paciente que los impulsos largos. Tenemos lo que es la potencia e intensidad. Ella permite ajustar para lograr una quemadura retiniana. La idea es que se busque levemente blanquecina o grisácea. El rango típico de la potencia es de 200 a 500, pero también depende de la pigmentación retiniana y obviamente de la opacidad de los medios. Hablamos que en pacientes con retinopatías diabéticas proliferativas a realizar fotocoagulación panretiniana entre 200 a 300, y siempre cuando estamos ya acercando al área macular tiene que disminuir la potencia, más o menos de 50, siendo tanto eso. El tamaño del spot va a determinar lo que sería el tamaño, o sea, el diámetro de ese spot determina el impacto a nivel de la retina. Por ejemplo, tenemos spots pequeños de 50 a 100 micrómetros, los spots pequeños van a requerir menor cantidad de energía. Los spots pequeños los podemos aplicar en edemas maculares o en lesiones retinianas, desgarros retinianos, agujeros, o, ¿sí? Y en los spots grandes los vamos a retirar en coagulaciones panretinianas de 200 a 500 micrómetros. Normalmente se dice que se deja un espacio de un spot entre uno y otro. Que los spots con el tiempo se van a ampliar. Y por último tenemos la aplicación del patrón,
que la aplicación de patrón obviamente varía la patología, porque si vamos a sellar un desgarro simplemente alrededor del desgarro, a diferentes si es una fotocoagulación panretiniana. Y entonces, dependiendo del área, podemos tener fotocoagulaciones panretinianas, fotocoagulaciones locales o en rejilla. Claro, los patrones también dependen del tipo de láser, porque si vamos a utilizar un láser argón, como el que tenemos, vemos que tiene solo un único punto, pero el láser como el Pascal, que tiene varios patrones, por ejemplo, tiene un patrón cuadrado, o sea, cuadriculado de varios puntitos, que determina, o sea, pone cantidad de punticos verticales y cantidad de punticos horizontales. Puede tener un patrón lineal, tiene diferentes patrones y ahí sí lo podemos eh, ajustar en el propio láser. Ahora, cuando vamos a colocar el láser, ¿qué requerimos? Colocar anestesia tópica, puede ser tópica, dependiendo perivulvar o retrovulvar. La colocación del láser puede ser mediante la utilización de las lámparas hendiduras o el equipo mediante el uso de lámparas hendiduras, o podemos utilizar los telescopios binoculares indirectos que utilizan eh, un cable de energía, perdón, cable de energía, bueno, y el endoláser. Pero eso tiene, ahorita cuando lo recuerdo lo digo. Ahora, los tipos de lentes. Los tipos de lentes nos van a dar lo que es la amplificación del spot láser. Ahora, la fibra óptica, la osciloscopio binocular indirecto tienen un cable de fibra óptica por donde va a llevar el láser. Ahora, si los tipos de lentes tenemos la amplificación, nos va a dar la amplificación del spot. La amplificación del spot, entonces va a estar dada dependiendo de la propiedad de ese lente. Pero hay dos magnificaciones. Hablamos de una magnificación de la imagen, que la magnificación de la imagen es la que le va a dar ese lente el aumento del tamaño que va a poder observar el cirujano que va a realizar el láser. Y por otra parte tenemos la amplificación del spot. La amplificación del spot va a ser inversamente proporcional a lo que es la magnificación de la imagen. Es decir, es esa magnificación o aumento de tamaño que va a tener el láser ya a nivel de la retina. Por ejemplo, si tenemos una magnificación del láser de la imagen de 0.5, entonces con un spot configurado de láser a 100 micrómetros, el láser se va a amplificar a nivel de la retina a 200 micrómetros. Es por esto que muchas veces tenemos lentes con una magnificación de imagen pequeña, pero que nos va a poder dar un buen tamaño de spot cuando vamos a realizar un láser, por ejemplo, en el periférico. Ahora existen diferentes tipos de lentes. Uno de los que hemos utilizado el Goldman 3 espejos, tenemos el Goldman 3 espejos, el Dor Super 4, el Master High Magnificación o el Master 165. Entonces, con esto lo que quería mostrar es magnificación de imagen, magnificación del spot, el campo visual y la aplicación clínica. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, el Master High Magnificación tiene, digamos, con alta magnificación de imagen. Sin embargo, cuando lo vemos o se hace el cálculo para la magnificación del spot, se hace más pequeño. Entonces, este láser es más ideal porque va a generar un láser pequeño y por ende se puede utilizar más en edemas maculares, ¿sí? En cambio, si vamos a utilizar o vamos a aplicar un láser, eh, más bien va a ser utilizado a nivel de periferia, vamos a utilizar una magnificación de imagen más pequeña, y cuando hagamos la multiplicación para la magnificación del spot, nos va a dar mucho más grande la imagen. Existen los láseres, tienen diferentes complicaciones y normalmente están causados por el uso excesivo de esa energía o una luz que esté mal dirigida. Por ejemplo, aquí yo como generalice un poco las complicaciones de los diferentes tipos de láser, iniciando con lo que ya conocemos más, evidentemente que es disminución y pérdida del campo visual cuando realizamos fotocoagulaciones panretinianas, disminución de la bolsa visual, reducción de la sensibilidad al contraste, sabiendo que a nivel periférico, o sea, lo que estamos tocando o dañando o afectando allí son los bastones,
y defectos a nivel de la visión nocturna. Sin embargo, también podemos tener complicaciones como daño térmico a nivel de los nervios ciliares. Realmente es más o menos frecuente lo que serían quemaduras lenticulares, córnea o a nivel de iris, pero sí pueden darse neuropatías ópticas de daño a nivel de la capa de fibras nerviosas. Esto daña a nivel de la capa de fibras nerviosas, si mal no recuerdan, cuando mencioné el láser verde, puede llegar a generar este daño. La neuropatía óptica por lesión directa a nivel de nervio óptico, complicaciones como quemaduras a nivel de fobia, rupturas de membranas de Bruch, lesiones poroideas o retinianas, desprendimientos poroideos o desprendimientos de retina exudativa. Y una complicación que también es muy frecuente son proliferaciones fibrosas, estrías o distorsiones a nivel foveal. También podemos ver que por exceso o exacerbación, exceso yo diría de láser aplicado a nivel de periferia, podemos estimular y generar una exacerbación del organismo ocular, por ejemplo, en pacientes diabéticos. Y para terminar, quería mencionar que lo que más, o sea, lo que se está utilizando, lo que va a venir como, digamos, yo creo que a reemplazar, digamos, los láseres convencionales son los láseres de micropulsos y umbrales, porque son láseres que tratan de tratar selectivamente el EPR sin dañar retina neurosensorial adyacente y generando disminución del dolor y haciendo que esos pulsos sean mucho más rápidos y aplicando lo que ya había mencionado de una sección on y una sección off, donde esta sección off, como ya mencioné, hace que baje la temperatura para que el siguiente láser que se genere sea mucho más, con menor potencia. O también los láseres multipunto semiautomático, que ya había mencionado el Pascal, pero hay otros como el Vylon, el Visualase, el Velodyne o el Navilas. También hay de estos láser multipuntos, como el Navilas, que están utilizando de que adicionalmente se pueda ir evaluando, se puede ir evaluando el fondo de ojo a medida que se va realizando el láser. O sea, porque también tiene como para ir realizando setes al mismo tiempo para ver cómo está quedando esa cicatriz o esa cicatriz como digamos definitiva del láser. Aquí hay unas imágenes de un paciente con una fotocoagulación panretiniana en la primera imagen. En la segunda imagen vemos simplemente un patrón puntual a nivel de un desgarro periférico. Aquí tenemos una degeneración que también está rodeada. Y en la última, no sé si logran ver, pero el patrón es cuadriculado. Solo está realizado por un Pascal. De que es mucho más fácil, es más rápido. El médico no tiene que estar haciendo como el cálculo de la medición de cuánto va a quedar cada spot, sino que lo puedes ajustar previamente y quedan mucho mejor los lados. Gracias. Muy bien. Bueno, Rudy, cuéntanos tu experiencia, porque tú viviste allá en la ceguera y yo pienso que tú tuviste la oportunidad de